Dios, gracias por este día, gracias por el tiempo que nos das, gracias por mis hermanos también, por el esfuerzo que están haciendo de estar aquí conectados en este día, Señor, con el deseo de aprender más de ti, más de tu palabra. Queremos pedirte en esta hora que seas obrando en nosotros, Señor, ayudándonos. Sabemos, es un desafío estudiar escatología bíblica, pero también es un desafío enseñar escatología bíblica. Es un ramo con muchas complejidades, como ya hemos ido viendo, con muchos desafíos por delante, pero oramos, Señor, para que tú nos des de tu gracia, para que podamos ir edificando, como decíamos, construyendo un cimiento sobre el cual poder proyectar también un estudio serio basado allí en eh, la palabra de Dios, un estudio profundo, ojalá en tu palabra, Señor, de tu palabra. Y para eso necesitamos de ti, necesitamos primeramente la guía de tu Espíritu Santo, reconociendo que no somos suficientes en nosotros mismos y nuestro razonamiento inclusive es finito, muchas cosas serían incomprensibles para nosotros particularmente en esta materia, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, la revelación sobrenatural de la palabra. Y oramos también, Señor, para que tú nos ayudes y nos enseñes a estudiar tu palabra y a comprender estos aspectos que pueden ser tan complejos de la profecía. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, porque has dejado esto allí para nosotros y pedimos guía, dirección para que vamos ahora a ser diligentes también y poder entender aquellas cosas que a veces no son tan sencillas. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, Amén. hermanos, iniciando ya entonces este tiempo, quiero preguntarle cortito, no es obligación que todos me respondan, pero si alguien quiere compartir un poquitito cómo ha sido este tiempo, yo sé que ha sido un poquito complejo quizá para algunos, ¿cierto? El tema de estas temáticas. Partimos con la primera unidad, usted recuerda, hablando de las diferentes perspectivas milenarias, ¿cierto? Y aprendíamos que hay al menos tres perspectivas claramente definidas allí en cuanto al milenio. Hablamos de un amilenarismo, un posmilenarismo y un premilenarismo. En segundo lugar, esta última unidad estuvimos estudiando acerca de, ¿cierto? Diríamos dos sistemas de interpretación que son muy importantes, hermano, muy relevantes si lo que nosotros queremos es entender la profecía bíblica, la profecía predictiva, ¿cierto? Esta, o escatología, como se le denomina técnicamente, necesitamos nosotros entender y comprender que están estos métodos, sistemas de interpretación. Y pusimos el foco durante estas últimas semanas en el método gramático histórico, que entendemos nosotros es el método correcto, ¿cierto? Ortodoxo de interpretar la escritura, de acercarse a la escritura. Y tenemos también, pusimos el foco en esta unidad en el método, ¿cierto? Alegórico de interpretación de la escritura. Entonces, sé que esto puede ser un poco complejo, lo sé, pero al mismo tiempo le animo y le desafío porque traté de hacer lo más sencillo posible. Los papers que les estuve compartiendo, explicando, ¿cierto? Una mirada a estos sistemas de interpretación desde una perspectiva, en cierto modo, histórica, que nos permite ahora tener claridad, al menos ese es el propósito, que podamos tener claridad, ¿cierto? De por qué nosotros optamos por en este caso, el método gramático histórico literal, no literalista, hemos explicado eso, de interpretar la escritura, la escatología, y no por el método alegórico. En cuanto a ese punto, hermanos, me gustaría escuchar algunas apreciaciones brevemente, ya muy brevemente, porque tengo mucho que compartirles hoy día y me gustaría alcanzar a hacer todo eso. Hermanos míos, ¿alguna apreciación muy cortita? Ah, Hermano el Esteban, hermano, adelante. no, mi hermano ahí al lado levantó la mano, así que Ah, sí, mira, muy cortito. Mi apreciación en realidad, a medida de que fuimos leyendo más sobre el método gramático histórico y con la lectura complementaria, a mí me hace mucho más sentido el dispensionalismo clásico, ¿no es cierto? Porque yo siento de que estando más cerca, si nosotros vamos a la iglesia primitiva y estamos con los reportes y con la información de la iglesia primitiva, que son los que estuvieron con Cristo Jesús,
a mí me hace mucho más sentido que las vivencias ahí reflejadas, que están escritas y que en la Biblia se transmiten, tienen menos dispersión que el método alegórico que hoy día algunos dispensionalistas están utilizando y que tratan de espiritualizar o buscar una forma distinta de hacer una lectura que tácitamente a veces está más que clara en lo que está escrito. Entonces, por lo tanto, me hace mucho sentido y me acerco mucho a esa condición de dispensionalismo clásico. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Esteban, ¿estás por ahí? Había mo- levantado la manito Ah, también. Adelante. sí, o sea, yo quería comentar algo con respecto a algo que igual estuve meditando un poquito con todo lo que hemos estudiado, con la historia del dispensacionalismo y también la alegoría, mezclándola un poquito con otros ramos de liderazgo. Me llama mucho la atención cómo a lo largo de la historia en que empezó a entrar la alegoría, podemos ver también lo que provocaron los malos liderazgos que llevaron a que la iglesia se dividiera tanto. Por ejemplo, no sé, si nos ponemos a pensar un poco en la iglesia católica romana, que hoy podemos ver, y también el apogeo que tuvo en sus tiempos, fue en cierta parte gracias a la alegoría también. Como también ahí sacerdotes, papas, colocaron sus apreciaciones espirituales o lo que ellos creían de acuerdo a lo que ellos interpretaban. Entonces, quería dejar eso como un paréntesis que me pareció muy interesante al estudiarlo, de que la alegoría lamentablemente también se malutilizó y fue una herramienta muy peligrosa en manos de líderes que no se sujetaron también al Señor. Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Buena apreciación las que han hecho nuestros hermanos en este sentido. Hermano, algo que he tratado estos días, ¿cierto? Y en estas primeras unidades de que podamos comprender es que la hermenéutica, la interpretación es algo extremadamente importante cuando se trata de estudiar la Biblia. Y eso es algo muy relevante. Y muchos de los hermanos de la iglesia, creyentes verdaderos de nuestras iglesias, de otras iglesias, no tienen esa claridad, hermanos, respecto a este tema. Yo he escuchado personas, se me han acercado, me han dicho, ¿sabe qué, pastor? No me gustan los evangélicos. Personas inconversas me refiero. Me dice, no me gustan los evangélicos porque todos tienen la misma Biblia, pero cada uno enseña cosas distintas de la misma Biblia. Ese comentario me hizo mucho pensar muchos años atrás, porque los inconversos se dan cuenta de eso. Tenemos la misma Biblia, pero decimos cosas distintas respecto a la Escritura. Y el punto es, ¿por qué? Y cuando una persona hace ya varios años me hace esa pregunta, mi reflexión fue esta. Tiene razón, ¿por qué tenemos la misma Biblia, pero decimos cosas distintas respecto a la Biblia? Es porque tenemos una hermenéutica diferente. Cada grupo, iglesia, de pronto líderes por aquí y por allá usan maneras distintas de interpretar la Biblia. Entonces, hermanos, en virtud del tiempo y agradeciendo también las apreciaciones, quiero ir de inmediato a la presentación para que podamos conectar aquello que hemos mencionado con lo anterior. Antes de eso, solamente, hermanos, quiero decir algunas cositas importantes. Bueno, que había olvidado mencionar. Sé que hay hermanos que tienen clases después de esta. Cuando llegue la hora, salgan en silencio más, no se preocupen, yo sé que tienen que salir, eso es lo primero. En segundo lugar, quiero invitarle a que podamos mantener nuestros micrófonos cerraditos para la exposición y luego, entre medio, yo voy a ir dando opciones, como ya lo he hecho antes, de abrir la conversación y que podamos interactuar también. Pero esto nos ayuda para la grabación, así, ¿cierto? En la semana, cuando usted quiera revisar la clase de nuevo, va a ser mucho más fluido. Dicho eso, entonces, quiero compartir, hermanos, la presentación en esta tarde. ¿Pueden ver ahí? ¿Me corroboran, por favor, hermanos? ¿Logran ver eso? Sí, ¿Alguien que me... pastor. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Sí, Perfecto. se ve. Ahí está. Muchas Ahí gracias, está hermano. perfecto. Muy bien. Bien, retomamos entonces, hermano, lo que hemos venido haciendo y viendo durante las últimas semanas. Ustedes han estado estudiando por sí solos, ¿cierto? Lo que tiene relación con eh,
los materiales, los papers que yo les he ido compartiendo. Y recordar que en la clase anterior, la última clase por videoconferencia que tuvimos, hablamos mucho de lo que es la hermenéutica. Dijimos en esa oportunidad que la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar las sagradas escrituras, ¿verdad? Es una ciencia porque tiene principios, hay principios allí involucrados, por eso es una ciencia que deben ser aplicados evidentemente al estudio, es algo técnico, pero al mismo tiempo es un arte porque requiere de trabajo, de esfuerzo, de ejercicio, ¿verdad? El llegar a poder ejercer o hacer una buena hermenéutica. Entonces, el desafío para todo maestro de la Biblia, predicador, pastor, maestro de escuela dominical, y para todo creyente debería ser este, hermano, llegar a ser ávidos, ¿cierto? O avesados, mejor dicho, en interpretar la escritura. Y eso involucra aquellos, una ciencia, hay principios involucrados y, segundo lugar, involucra también, ¿cierto?, ejercitación de esto. Y por eso decimos que es una ciencia la hermenéutica y también un arte. Esto ya lo explicamos la vez anterior, no deja de lado, por supuesto, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En el estudio de la Biblia. Una cosa no abole la otra. Hablamos de los tipos de hermenéutica. Recuerda, yo les decía, muchos hermanos en la iglesia no tienen idea de que existen distintos tipos o métodos para interpretar la escritura, distintas formas o metodologías de interpretar la Biblia. Hablamos del método racionalista, decíamos un método muy común hoy día, muy común, particularmente en el ámbito de la teología liberal, ¿cierto? Yo le decía, muchos teólogos hoy día son inconversos, no creen en Cristo, o sea, no son salvos, pero interpretan la escritura y utilizan métodos como este, el racionalista, donde se exalta el raciocinio, la razón humana, por sobre la escritura. Decíamos, en esta metodología, la autoridad no es la Biblia, sino que es la razón humana. Ese es el punto. Ahora, en segundo lugar, hablamos del método dogmático, ¿cierto? Algo muy común en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ellos interpretan la Biblia según el dogma, no es la Biblia la autoridad, sino el dogma. Y esto lo vemos también en el contexto de la Iglesia Evangélica, cuando hay muchas iglesias, muchas veces abrazan, por ejemplo, declaraciones de fe históricas, mencionábamos, como la Declaración de Fe de Westminster, por ejemplo, o el Catequismo de Heidelberg, entre otros, que son declaraciones históricas. Entonces a veces se llega al punto de interpretar la Biblia bajo digamos, esas declaraciones, no la Biblia por sí sola, sino que finalmente en este caso el catecismo o como lo mencionábamos, la declaración, ¿cierto?, es la que finalmente norma la interpretación. Y hablamos de eso en la clase anterior. Dentro de eso teníamos el método alegórico, que básicamente consiste en espiritualizar la escritura, o sea, no la interpretamos literalmente, sino que leemos el texto literalmente, pero siempre la tendencia es buscar aquel sentido más profundo, más espiritual. Y decíamos, ¿verdad? A nuestro juicio es muy peligroso esto porque lo que ocurre normalmente es que se termina torciendo el significado natural del texto. Y hemos estudiado de eso estas semanas. En cuarto lugar, hablamos del método gramático histórico. Se llama gramático porque se considera la gramática o se considera la gramática, ¿cierto?, a la hora de interpretar el pasaje. Hablamos de eso en la clase anterior. Histórico porque también consideramos, por supuesto, el trasfondo histórico-cultural de los pasajes para poder llegar a encontrar o entender el significado real y correcto del texto. El contexto, decíamos, es muy importante también dentro del método gramático histórico. Bien, junto con eso, la última vez yo les cité valga la redundancia, ¿cierto? Les di a conocer esta cita. La puse hoy día más abreviada por el tiempo, es un repaso solamente. El autor es Oswald Thompson Alice, él es, decía yo, un reconocido amilenarista, ¿verdad? Amilenarista, y él decía lo siguiente: la cuestión de la interpretación literal, note eso, está subrayado, contra la interpretación figurada, ahí están los dos polos, interpretación literal contra la interpretación figurada, dice él, es por tanto tal que hay que enfrentarla desde sus mismos comienzos. O sea, no hay duda ni discrepancia entre amilenaristas y premilenaristas como nosotros,
etcétera. Son posiciones totalmente distintas, pero hay consenso en qué, el tema de la interpretación literal versus la interpretación figurada o alegórica es algo crucial y debemos entenderlo si queremos, obviamente, eh, comprender y acercarnos a las escrituras, ¿cierto? En este caso, a la escatología, a la profecía predictiva de una manera coherente. O sea, no importa la posición que se tenga en esto, se coincide, hay consenso en que el tema de la interpretación literal versus la interpretación figurada o alegórica es crucial. Ese es el punto. Y como lo decíamos el otro día, cuando uno entonces aborda, ¿cierto?, la profecía bíblica, predictiva, escatológica, a través del método alegórico de interpretación, entonces vamos a llegar naturalmente al posmilenarismo o al amilenarismo. Y si nos acercamos a la profecía a través del método gramático histórico, vamos a llegar naturalmente, normalmente, al premilenarismo. Ese es un hecho de la causa y aquí esto es transversal, ¿cierto? Entre los estudiosos hay consenso en cuanto a esto. Si seguimos avanzando, y vamos a seguir avanzando porque quise presentar hoy día, hermanos, un pequeño resumen de lo ya estudiado. En términos prácticos es difícil medir, ¿cierto?, el avance que cada uno de ustedes ha podido tener a lo largo de la clase porque no nos estamos viendo semana a semana. Lo que ustedes han hecho es trabajar básicamente con los papers que yo les he compartido respecto a estos temas. Pero hoy día lo que he querido hacer, evidentemente, es, hermanos, poder asegurarme en la medida de lo posible de que ustedes hayan podido comprender lo esencial de este estudio que acabamos de realizar. En primer lugar, aquí tenemos una línea de tiempo, o es lo que intenté hacer. Tenemos acá una referencia, ¿verdad?, a Cristo, la venida del Señor. Tenemos aquí una moción o una, diríamos, referencia además adicional a lo que serían los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia, siglo primero al siglo cuarto. Luego, a partir del siglo quinto, puse este paréntesis grande, a partir del siglo quinto al siglo XV, o sea, 1000 años de historia, contemplan, ¿cierto?, la Edad Media, lo que se conoce hoy día históricamente como la Edad Media, siglo V al siglo XV. 1000 años, ojo, no es menor eso. Y eso nos lleva hasta el siglo XVI, donde surge finalmente el movimiento de la Reforma, ¿cierto? Con Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás reformadores que usted y yo conocemos. ¿Qué es lo interesante? Aprendíamos acá, a través de nuestro estudio, que desde ya los tiempos, diríamos, más rudimentarios de la historia de la Iglesia, estamos hablando siglos primero en adelante y antes, encontramos entonces allí los orígenes de lo que hemos denominado o de lo que los historiadores denominan como la escuela de Alejandría. Una escuela finalmente teológica, podríamos decirlo en esos términos, pero que puso un gran énfasis en lo que tenía relación con la manera alegórica o espiritualizada de interpretar la Biblia. Ese es el punto en cuestión. Como contraparte a ella surgió la escuela de Antioquía, ¿verdad? Que su nombre se debe a su lugar de origen, Antioquía, y acá Alejandría, ¿cierto? Esto es Egipto. Y lo interesante, hermano, según los historiadores, como ustedes habían escuchado, Antioquía surgió como una reacción a la escuela alejandrina, ¿verdad? Entonces, una particularidad de la escuela de Antioquía es que ellos no promovían el método alegórico de interpretar las escrituras, sino que el método gramático histórico literal, diríamos, de interpretar las escrituras. En la escuela alejandrina, uno de sus fundadores, o el fundador, como algunos le reconocen, fue Filón de Alejandría, ¿cierto? Y Filón, ¿cierto? Se estima que vivió por ahí entre el año 10 o 15 antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo se cuenta al revés y luego, ¿cierto? Se extendió su vida hasta el 50 más o menos después de Cristo. Entonces Filón vivió más o menos por esta época. Dicho eso, hermano, Filón tenía una particularidad. Él fue un seguidor acérrimo, muy influyente en Filón fue Aristóbulo, que vivió más o menos en el 150 antes de Cristo. Y Aristóbulo, ¿cierto?, era un personaje que, entre otras cosas, tenía una gran influencia en la filosofía platónica griega, y esto se traspasó, en cierto modo, también a la vida de Filón. Eh,
aprendíamos que Filón tuvo un tema muy relevante, hermanos, y es que él quería, en cierta manera, exaltar la ley judía al mismo nivel de la filosofía griega, que estaba siendo obviamente menoscabada al judaísmo, la ley judía en aquella época, y que sucumbía ante la filosofía griega platónica en este caso. ¿Qué ocurrió? Filón, para poder establecer esto, él propuso una tesis, en cierto modo, que incurría básicamente en que el judaísmo, ¿cierto?, era más antiguo que la filosofía griega y por ende la ley de Israel, en el fondo, había dado origen o había incidido grandemente en lo que vino a ser posteriormente la filosofía griega. Por esa razón, de esa manera, vemos que Filón trató de conciliar ambas cosas y la manera, ojo con esto, la herramienta por medio de la cual Filón logró conciliar estas cosas, por un lado, la filosofía griega y por otro lado, la ley de Israel, fue por medio de ¿qué? De la alegoría. Ese es el punto. A raíz de eso, aprendimos que de la escuela alejandrina surgieron personajes muy renombrados, como el caso de Clemente, como el caso de Orígenes de Alejandría, muy conocidos también, y finalmente Agustín de Hipona, que, como yo lo he señalado, hoy día incluso Agustín de Hipona es reconocido y exaltado en cuanto a su importancia, tanto por teólogos católicos como, diríamos nosotros, protestantes o evangélicos. Entonces, la influencia que tuvo Agustín ciertamente fue muy, muy, muy grande, muy notoria. En la contraparte, entonces, Antioquía, destacamos ahí a personajes como Teodoro de Tarso, como Teodoro de Mopsuestia, ¿cierto? Y también a Juan Crisóstomo, ¿cierto? Boca de oro le decían a este personaje debido a su retórica, ¿verdad? Que es destacada y conocida hasta el día de hoy. Dicho eso, hermanos, finalmente, ¿qué ocurre? Todo iba viento en popa. Lo que ocurrió aquí fue que la escuela de Antioquía logró hacer contener en cierto modo lo que fue el avance descontrolado de la escuela de Alejandría. Por eso decíamos, muchos historiadores reconocen que Antioquía, la escuela de Antioquía se generó como una reacción a la influencia que estaba ejerciendo la escuela de Alejandría. Y esto duró más o menos, ¿cierto?, hasta que apareció Nestorio allí en escena. Nestorio, eh, uno de los productos, diríamos, de la escuela de Antioquía, entró en algún momento en conflicto, ¿cierto? Él trató de defender una doctrina muy importante que tenía que ver con la cristología, y allí este hombre anduvo sucumbiendo en cuanto a sus argumentos, al punto que la escuela de Antioquía cayó en un descrédito finalmente muy grande, y eso hizo que finalmente la escuela de Alejandría, ¿cierto? Y este concepto de la hermenéutica alegórica volara con alas propias, ya sin un dique de contención, sin ningún contrapeso. Y esto terminó, hermanos queridos, finalmente inundando todo este periodo de la Edad Media que, como ya aprendimos, durado prácticamente 1000 años, del siglo V al siglo XV, o sea, 1000 años, hermanos, y es en ese contexto de la Edad Media donde se termina afianzando finalmente lo que hoy día conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y hermanos queridos, debido a este personaje, entonces, Agustín de Hipona, eh, lo que terminó ocurriendo es que la alegoría inundó entonces todo este periodo de la Edad Media con una iglesia católica hegemónica donde no había ninguna otra opción ni posibilidad de alguna divergencia, porque era aplacada rápidamente una sola voz, una sola autoridad, que no era la Biblia, porque sabemos que en el tiempo de la Edad Media la autoridad era la Santa Madre Iglesia Católica, no la Escritura, y todo, obviamente, la interpretación de la Biblia estaba supeditada entonces a la autoridad de la iglesia. Y según la autoridad de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál era la manera de interpretar la Biblia? Era alegórica. Esto es fácilmente comprobable o medianamente fácil de comprobar, hermanos, cuando uno estudia, por ejemplo, a escritores teólogos escolásticos, se les llama propios de la media, como por decir algo, Tomás de Aquino, quizá uno de los más conocidos, le escribió una obra muy grande que se conoce como la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mucho la teología católica surge de estos trabajos de Tomás de Aquino, y cuando se estudian esos trabajos en profundidad,
es relativamente fácil advertir que hay mucho de esto, mucho de interpretación espiritualista, espiritualizada, ¿cierto? De los textos bíblicos también en esos trabajos. No es que todo lo que haya hecho Tomás era necesariamente malo, pero sí hay una clara carga de la hermenéutica alegórica en este tiempo, en los trabajos de los grandes teólogos escolásticos, y esto trajo como consecuencia lo que ya conocemos. Esto permaneció así, hermanos, por 1000 años más o menos, hasta que en el siglo XVI, como bien les decía, surge lo que nosotros conocemos como la reforma religiosa a partir de Lutero, ¿cierto? Calvino y otros, ¿cierto? Donde una característica que ocurrió allí es esto, que la interpretación literal, o como hoy día le llamamos, hermanos, técnicamente, la interpretación gramático-histórica cobró relevancia, preponderancia nuevamente. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los mismos escritos y declaraciones de aquellos adalides, ¿cierto?, de la Reforma, como por ejemplo Martín Lutero. Martín Lutero dijo claramente, habló, se pronunció muchas veces en cuanto a este tema de la interpretación alegórica. Dice allí él en una oportunidad esto: las alegorías son especulaciones vacías y se puede decir que son la escoria de las santas escrituras. Por favor, note el énfasis que Lutero está haciendo en esto. Él tenía muy claro que las escrituras no se interpretaban alegóricamente, y lo dice aquí de esta manera, las trata como especulaciones vacías, como escoria, en este sentido. Noten lo interesante de esto. También él dijo esto: las alegorías de Orígenes no valen tanto como el lodo. ¿Y a qué Orígenes se refería? Bueno, a este Orígenes, ¿cierto? Uno de los grandes precursores de lo que fue la escuela de Alejandría. Y él se refiere a él en estos términos: las alegorías de Orígenes no valen tanto, dijo Lutero, como el lodo. Alegorizar, dijo él, es hacer malabares con la escritura. Obviamente no estamos llamados a eso, estamos llamados a estudiar e interpretar correctamente la palabra de Dios. Lutero tenía muy claro esto. Esa es la razón por la cual él no interpretó ni alegorizó, diríamos, no alegorizó, mejor dicho, ciertos pasajes claves de la Escritura, como ustedes lo pudieron advertir ahí en el material. Y no solo Lutero, hablábamos también de Calvino. Calvino, refiriéndose a aquellos que alegorizaron la escritura o que usaban este método históricamente de interpretación, los acusó de haber torturado las escrituras en todo sentido posible del sentido verdadero. O sea, Calvino está diciendo que aquel que interpreta la Biblia así alegóricamente, claramente está torturando la escritura, ¿verdad? Torciendo, esa es la idea, torciendo, retorciendo la escritura de su sentido verdadero. Es tremendo. Tyndale, William Tyndale, un famoso reformador, ¿cierto?, inglés. A él se le atribuye la traducción también de la escritura de los originales al inglés. Tyndale dice esto: la escritura tiene solo un sentido, que es el sentido literal. Y hermanos queridos, este principio que Tyndale expresa aquí es un principio que todavía está vigente en la hermenéutica ortodoxa actual. De hecho, uno de los principios más importantes quizá dentro del método gramático histórico es que cada pasaje, aunque un texto tiene muchas aplicaciones, ese texto tiene un solo significado. Y esto es muy importante. Perdón. Yo les decía tiempo atrás, ¿cierto? Si tomamos un pasaje, por ejemplo, Juan 3:16, y cada uno de nosotros estudia el pasaje y lo predica el fin de semana, lo enseña el fin de semana, cada uno de nosotros vamos a sacar ciertamente muchas aplicaciones distintas. Pero el texto tiene un solo significado. Y ese es el punto. Y ese sentido, ese solo significado, ese solo sentido, es el sentido literal del texto. Eso es lo que le da la objetividad, hermanos, al estudio de la Biblia. Si yo tomo ese texto y lo alegorizo, lo espiritualizo, buscando, como decíamos, ese sentido más profundo que no está allí a simple vista, porque no está allí, no se advierte literalmente, entonces estamos en un problema complejo, porque entonces existe un ciento y tantos por ciento de probabilidad de que se termine torciendo el significado original del texto. De eso se trata. Bueno, dicho eso, hermanos, y aquí quiero presentarles lo siguiente. Yo puse en el material esto, y lo voy a leer literal. Dice: si Lutero y Calvino condenaron tan fuertemente la alegoría como sistema de interpretación, y está la evidencia aquí, ¿cierto?,
y estuvieron tan conscientes de los peligros generados por la misma, ¿cómo pudo ser posible que cuando se vieron en la obligación de tratar con la profecía predictiva o la escatología, ¿verdad? Terminaron finalmente alegorizando dichos pasajes, porque aquí hay un hecho de la causa, hermanos. Cuando uno lee, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Los comentarios de Calvino, que él escribió mucho, hizo muchos comentarios de libros de la Biblia, inclusive. Cuando uno ve esos comentarios del Antiguo Testamento, Isaías, por ejemplo, la realidad objetiva es que él al final termina interpretando la profecía predictiva, la escatología, de manera alegórica también. Y eso es algo que llama la atención. Si Calvino es tan duro, ¿cierto?, contra la alegoría, ¿cómo es posible que Calvino, cuando estudia textos proféticos predictivos del Antiguo Testamento, termina él, diríamos, alegorizando el pasaje? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es posible eso? Porque ese es un hecho de la causa. De hecho, cuando uno estudia algunos, revisa algunos escritos de Calvino respecto a algunos pasajes o capítulos de Isaías, por ejemplo, es muy interesante. El texto de Isaías no habla de la iglesia en ningún momento, no aparece esa referencia. Pero cuando uno lee el comentario de Calvino sobre ese texto, sobre ese capítulo, a veces Calvino menciona la palabra iglesia más de 60 o 100 veces. El texto no lo dice, pero el comentario de Calvino sí. ¿Cuál es la explicación para que Calvino haga eso? Para que tome la iglesia y la meta allí en el texto. Hermanos, la única explicación es, la única posibilidad, la única forma de hacerlo es alegorizando el pasaje. De tal manera que Israel ya no sea Israel literalmente allí, sino que pase a ser de Israel, ahora pase a ser la iglesia. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudo ser? Y yo puse cuatro cositas importantes que hay que entender. Primero, este aspecto debe ser comprendido en función del contexto histórico en el que los reformadores debieron vivir. Hermanos, cuidado con esto. Nosotros tenemos la tendencia a veces a interpretar la Biblia desde nuestra cultura, desde nuestra época. Y así también cuando vemos estos aspectos históricos tenemos la costumbre o la tentativa de acercarnos a estas cosas desde nuestra época y desde nuestro contexto. Entonces, lo primero que debemos entender, hermanos, es que los reformadores, ¿cierto? Todo lo que ellos hicieron tiene que ser comprendido, ¿cierto? En función del contexto histórico de ellos, no del nuestro. Eso es importante. Segundo, la reforma religiosa del siglo XVI, de la cual estábamos hablando aquí, como lo acabamos de ver, ojo, se desarrolló en tiempos turbulentos, muy turbulentos. Hoy día, la mayoría de los teólogos, ¿cierto? Los estudiosos, los pastores, incluso aquellos que, los maestros de la Biblia, aquellos que estudiamos estas cosas, normalmente lo hacemos desde nuestras oficinas, de la comodidad de nuestras casas, con un cafecito, ¿cierto? Con computadores, con internet, con todo esto. La realidad de estas personas, por ejemplo, pensemos en un Calvino, en un Lutero, era muy distinta. Ellos estaban a veces siendo perseguidos, estuvieron presos muchos de ellos, algunos incluso de esa época, hermanos nuestros, pagaron con su vida en manos de la Inquisición, hermanos, solamente por la escritura, por defender la escritura, por cuidar y salvaguardar la integridad de la escritura. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Los reformadores no estaban en su oficina calentitos siempre, ¿cierto? Con internet, con computadores, con software hoy día, con los cuales hacer su trabajo. Con un logo, por ejemplo. Este software tan famoso hoy día para hacer su trabajo era condiciones totalmente distintas a lo que hoy día podemos imaginar. Tres, los temas más apremiantes en el tiempo, hermanos, de la reforma, ¿cuáles eran? Lo estudiamos en los papers y también ustedes pudieron leer acerca de esto en la lectura complementaria. Los temas apremiantes en el tiempo de la reforma religiosa del siglo XVI, con Lutero, Calvino, cierto, Zwingli, Tyndale y otros, hermanos, no era la escatología. Los temas apremiantes que estaban en discusión en ese momento históricamente eran la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, y la eclesiología, que tenía relación con la doctrina de la iglesia. No estaba la escatología en boga. Ojo con esto, tampoco en el tiempo de la iglesia primitiva, siglo cuarto, siglo III, siglo II, siglo I, tampoco era la escatología el tema apremiante. Hablamos de eso también, lo estudiamos y observábamos, ¿cierto?, que en los tiempos de la iglesia primitiva los temas apremiantes era, por ejemplo, Cristo, la cristología,
quizá algo de eclesiología también, eso lo vemos en las epístolas de Pablo, pero obviamente tampoco la escatología era el tema premiante en esa época, iglesia primitiva, tampoco en el tiempo de la Reforma. Cuarto, y esto es importante. Junto a todo lo anterior, los reformadores, hermanos, no tuvieron tiempo ni vida suficiente para desarrollar la escatología. Estos hombres no solo estuvieron enfocados en lo que acabamos de mencionar, la doctrina de la salvación, eclesiología, que era lo apremiante, sino que al mismo tiempo, dado el contexto histórico, dado, ¿cierto?, que el tiempo de la Reforma se desarrolló en tiempos turbulentos, etcétera, ellos no tuvieron el tiempo, hermano, ojo, ni la vida suficiente para desarrollar la escatología. Calvino, por ejemplo, fue un hombre que murió joven, muy joven. Entonces, estas cosas son importantes para poder desarrollar el tema. Ahora, yo aquí puedo presentar hoy día una premisa, más que eso, hermano, solamente una teoría. Lo voy a decir en esos términos, una teoría, porque tengo que ser íntegro en esto. Una teoría porque no podemos comprobarlo. La única manera de comprobar esto sería tener a Lutero, Calvino aquí con nosotros hoy día y poder preguntarles, cosas que evidentemente no puede ser, por razones obvias. Pero sí, hermanos, cuando nosotros entendemos que ellos tenían esta opinión o estas opiniones respecto a la alegoría, cuando entendemos, hermanos, que todo lo que acabamos de mencionar recién, ¿cierto? El contexto histórico en el cual ellos vivieron, entender que la reforma se realizó en tiempos turbulentos, entender que los temas apremiantes no era la escatología, sino estos que acabamos de mencionar, salvación, doctrina de la iglesia. Cuando entendemos, ¿cierto?, que estos reformadores no tuvieron tiempo ni vida para desarrollar la escatología en su tiempo, en su época, entonces, hermanos, para mí no es sorprendente que ellos hayan terminado alegorizando la escatología en su tiempo. Y la teoría que yo tengo, y que, insisto, es teoría porque no la puedo comprobar por razones obvias, es, hermanos, entendiendo que estos eran hombres muy estudiosos, que hicieron mucho, pero mucho, con muy poco, porque no tenían las herramientas que hoy día tenemos para estudiar la escritura, hermanos, si ellos hubiesen estado en el día de hoy, en mi opinión, y es solamente una opinión, y usted puede discrepar de eso, no hay problema. Hermanos queridos, yo creo que me cuesta mucho pensar que ellos hoy día hubiesen abrazado la interpretación alegórica y por ende hubiesen interpretado la escatología alegóricamente. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué, cierto? ¿No lo hicieron literalmente? Bueno, es que ellos en el fondo no se enfocaron en la escatología, ese es el punto. Entonces, hermanos, para terminar esta sección. Entonces, ¿cuáles eran las herramientas que Lutero y Calvino tenían a su disposición en aquella época? ¿Cuál era el método de interpretación dominante en aquel tiempo? Ya lo sabemos, la alegoría era el método dominante. ¿Cuál era la hermenéutica acostumbrada cuando se trataba de interpretar la profecía? Evidentemente era esta, el método alegórico que había impregnado la Edad Media. 1000 años, hermanos, más de 1000 años en que esto impregnó la teología, hermanos, hegemónica de la Edad Media a través de la Iglesia Católica. Cuando Lutero, cierto, ahora él quiere, inicia este proceso de reforma. Y ojo, un detalle, hermanos, cuando uno estudia historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que Lutero, ojo, nunca quiso salir de la Iglesia Católica. Lo que Lutero quiso hacer es reformar la Iglesia. Finalmente terminó saliendo, ¿cierto? Por razones obvias y conocidas ya. Pero él, hermano, él lo que quiso es reformar. Y ese reformar, hermano, no estaba, digamos, fundado sobre este sistema alegórico de interpretar la escritura, sino que estaba basado en el sistema literal. Cuando, cuando Lutero entonces trata con estos textos, cuando Calvino trata con los textos relacionados a la salvación, él no alegorizó esos textos. Él los interpretó literalmente, y eso es un hecho de la causa también. Entonces, hermanos, dicho esto, y para cerrar acá, eh, y antes de abrir la conversación, ¿cierto? A la clase, solo quiero decir dos cosas. Lo primero, hermanos, es que entonces la reforma religiosa puso en el lugar adecuado o relativamente adecuado precisamente el método gramático histórico de interpretación. Ese es el punto, eso es lo primero. Y en segundo lugar, hermanos, muy importante para lo que viene, es que es aquí, hermanos, en este tiempo de la reforma religiosa, el tiempo de posreforma, lo que vino después, recuerde que la reforma fue en el siglo XVI, lo que vino después
fue en este periodo, hermanos, por reforma, donde surgen los grandes sistemas teológicos que hoy día caracterizan a la iglesia cristiana. Esto es muy importante. Entre estos sistemas está la teología del pacto, y quiero explicarlo muy sucintamente, hermanos, porque no es el tema de hoy, pero muy sucintamente, la teología del pacto es un sistema teológico que surgió, ¿dónde? Aquí en la posreforma. ¿Dónde está su origen? Más o menos en el siglo XVIII. Sus rudimentos se pueden observar antes, quizá fines del siglo XVI, incluso en el siglo XVII. Algunos teólogos por ahí ya hablaban un poco de estos conceptos. Pero es en el siglo XVIII donde la teología del pacto formalmente hoy día tiene su origen. Su desarrollo, ojo, fue recién hasta el siglo XIX y siglo XX se desarrolló la teología del pacto. ¿Por qué menciono la teología del pacto? Porque, hermanos queridos, la teología del pacto es un sistema teológico, otra vez, por reforma, que hoy día es abrazado, hermanos, prácticamente por la mayor parte del mundo reformado. Llámese iglesias presbiterianas, iglesias protestantes, ¿cierto? Históricas. Y esto involucra, hermanos queridos, que muchos de aquellas personas que no son dispensacionalistas, los no dispensacionalistas, llámese a milenaristas, postmilenaristas, algunos premilenaristas históricos también, abrazan la teología del pacto. Muchos de ellos, hermanos nuestros por cierto, abrazan la teología del pacto. Entonces este es un primer sistema que debemos conocer. Y junto con eso, ¿cuál? El dispensacionalismo. ¿Cuándo surge el dispensacionalismo? Note, siglo XIX, poquito más tardío, siglo XVIII, siglo XIX, casi 100 años de diferencia. Y su desarrollo, el desarrollo del dispensacionalismo, como ya hemos aprendido en las lecturas complementarias, más lo que les he enviado los papers, más o menos, ¿cierto? El desarrollo se produce en el siglo XX. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque muchos teólogos hoy día, tanto dispensacionalistas como no dispensacionalistas, concluyen y están de acuerdo en que el principal enemigo del dispensacionalismo hoy, teológicamente hablando, es la teología del pacto. La teología del pacto, dicen muchos, es el principal adversario del dispensacionalismo. Y este es un tema importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, como digo, debemos considerar esta realidad, estos conceptos para aquello. Ojo, un detalle. Uno de los argumentos que a veces usan los seguidores de la teología del pacto, llámese algunos amilenaristas, hermanos postmilenaristas o premilenaristas históricos, para ir contra el dispensacionalismo, dicen es que el dispensacionalismo es nuevo. Ese es un argumento que se usa mucho en el día de hoy. Entonces, y a veces nosotros los dispensacionalistas nos compramos eso y nos asustamos y decimos, oh, qué terrible, ¿cierto? Nosotros somos nuevos y lo que ellos creen es antiguo, como si ser antiguo fuera garantía, ¿cierto?, de ortodoxia, y eso no es así. Ahora, el punto es este, hermanos, note, ¿cuándo surge la teología del pacto? Siglo XVIII. ¿Cuándo surge el dispensacionalismo? Siglo XIX. Estamos hablando, hermanos, que la diferencia es 100 años. Ambos sistemas fueron creados aquí, o sea, establecieron aquí en el tiempo por reforma, después del siglo XVI, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Hermanos, 100 años más antigua es la teología del pacto que el dispensacionalismo. Ahora dígame usted, hermanos, reflexionemos un poquito en esto. ¿Qué son 100 años dentro de los 2000 años que ya hemos vivido de historia de la iglesia? Hermanos, 100 años dentro de los 2000 años de historia de teología cristiana, la verdad que es una diferencia mínima, ínfima. Y aparte de eso, lo que debemos preguntarnos no es si este es más antiguo que este otro, sino lo que debemos preguntarnos, la pregunta correcta, porque ambos son sistemas, ¿cierto?, teológicos por reforma, ojo con eso, lo que debemos preguntarnos es si estos sistemas son realmente bíblicos o no. Esa es la pregunta que debemos responder. Y esa es la pregunta, ¿cierto?, que nosotros tenemos que hacernos y es la pregunta de la cual nosotros tenemos que buscar tener una respuesta objetiva. Y eso es lo que vamos a estar entonces aprendiendo también con la ayuda de Dios en las clases siguientes. Entonces,
Dicho esto, hermanos míos, quiero abrir entonces ahora la conversación por unos minutos, aunque va a ser, creo, vamos a terminar con esto porque lamentablemente ya estamos a 9 minutos de terminar la clase. Lo lamento. Así que, hermano, en primer lugar, quiero dejar en claro esto y voy a tratar de hacer unos videitos, bueno, para explicar lo que viene, para no atrasarnos tanto. Aunque les confieso que para mí no es fácil grabar videos porque tengo que grabar un video solo, sin audiencia, sin mirar a nadie. Em, no es tan fácil, ¿cierto? No es tan amigable. Me cuesta, pero me voy a esforzar para hacer esto para ustedes. Bueno, pero hermanos, aprovechemos estos últimos minutos, pues conversemos un poquito. ¿Se entendió un poquito el fin de esta unidad? ¿Se pudo percibir la importancia que esto tiene? Hoy día estamos más claros respecto a la importancia que esto tiene, hermanos. Lo digo por qué, hermanos queridos, porque hoy día, en la época en la que vivimos, creo yo, no es suficiente, hermanos, decir yo soy premilenarista y dispensacional porque la UCB dice que que somos premilenaristas y dispensacional. No es suficiente. Es más, hermanos, yo puedo decirlo abiertamente, yo soy premilenarista y dispensacional, esa es mi posición. Pero, ¿sabe? Eh, y no me avergüenzo de eso. ¿Por qué lo digo así? Porque yo sé hoy día que la moda en teología, la moda teológica en este tiempo, hermanos, no es el premilenarismo dispensacional. La moda en este tiempo, cuando usted ve las redes sociales, cuando usted ve, ¿cierto?, YouTube, cuando ve la Internet, la moda en este tiempo, hermanos, es la posición amilenarista. Esa es la moda, particularmente aquí en Latinoamérica, porque en Latinoamérica ha habido, como le explicaba tiempo atrás, un resurgir de la teología reformada, que con eso hay mucho bueno, viene mucho bueno, el énfasis en la salvación, la soterología, ¿cierto? Cosas trem- tremendamente positivas que han sido de mucha bendición, creo yo, para la iglesia aquí en Hispanoamérica, en esta última época. Ya que, como decía, por ejemplo, el historiador, filósofo reformado Francis Schaeffer, que me encanta, ¿cierto? Él decía, por ejemplo, que eh, el impacto de la reforma religiosa al siglo XVI con Lutero, con Calvino, dice, no llegó a nuestras costas, no llegó a las costas de Hispanoamérica. Entonces, ahora con este resurgir de este movimiento calvinista o neocalvinista, como algunos dicen, vinieron muchas cosas positivas porque hoy día creo que contribuyó con una comprensión mucho más clara y profunda del Evangelio, inclusive aquí en Latinoamérica, que era la razón por la cual acá el pentecostalismo, el movimiento carismático crecía tanto, porque no había una profundidad en estos temas de salvación, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eso fue muy bueno. El punto es que con ese resurgir, ¿cierto?, de estos movimientos hoy día, que trajeron mucho bueno, también viene el tema de qué. Viene, ¿cierto?, el tema escatológico y viene también el tema hermenéutico, que es de lo que poco se habla y es de lo que poco se entiende en esta época, en medio de nuestros círculos también. Entonces, yo soy dispensacionalista, no me avergüenzo de eso, pero quiero decir algo también. Yo no soy dispensacionalista, hermanos, porque la UCB dice en su declaración de fe que yo soy dispensacionalista. Si yo digo, hermanos, que soy dispensacionalista porque la declaración de fe dice eso, entonces puedo estar cayendo también abrazando el dogmatismo, ¿cierto? El método hermenéutico dogmático. O sea, yo interpreto la Biblia con la declaración de fe encima, ¿verdad? Como un lente que no me permite interpretar la Biblia libremente. Ese es el punto. Y hermanos queridos, yo no soy dispensacionalista simplemente porque la UCB dice que somos dispensacionalistas. Yo soy dispensacionalista, hermanos queridos, porque he entendido, como he tratado de que ustedes lo entiendan también a través de nuestro estudio, que el dispensacionalismo se surge de qué? Se edifica sobre una base sólida, como es el método gramático histórico de interpretación. Ese es el punto. Hermanos, porque interpretamos la Biblia de esta manera, entonces llegamos a estas conclusiones. Esa es la diferencia. Y eso, hermanos, cambia todo el panorama y eso nos permite a nosotros entender, creo yo, no solo mejor la Biblia, sino que también interpretar correctamente estos conceptos que acabamos de ver. Hermanos, preguntas, consultas, comentarios, estamos a su disposición. El hermano Hernán
levantó la mano primero que yo. A ver, hermano Hernán, ¿está por ahí? Sí, quería hacer un comentario y una pregunta también. Adelante. Bueno, el comentario tenía que ver bueno, escuchándolo justamente con lo que te dijo, muchas veces cuando se entabla una conversación sobre la interpretación de distintas cosas, que ahí uno se da cuenta que subyace un sistema de interpretación. Entonces, las iglesias que generalmente abrazan la teología del pacto dicen, bueno, eh, ¿cómo entonces ha interpretado la escritura la iglesia a lo largo de los siglos? Y ahí es donde nace también la hermenéutica histórica, y hay volúmenes también relacionados con eso, pero eh, como decía ahí también el autor, eh, Michael Lash, las iglesias dispensacionales tienden también a no a abrazar mucho menos una confesión de fe, ¿cierto? Y por lo tanto están menos propensas a también, o sea, están más dispuestas a reformar también sus postulados en función de los sistemas gramáticos históricos. Y eso me parece increíble. Eh, y bueno, en cuanto a la pregunta, eh, es una pregunta que una vez hicimos en el foro. Yo tenía dos preguntas, una relacionada con el postmilenarismo, pero eso tenía que ver más que nada con una apreciación personal que después también me di cuenta que quizás planteé mal la pregunta. Pero me interesa si pudiera responder la segunda pregunta que hice, que está relacionada también con nuestra confesión de fe o declaración doctrinal de la Iglesia UCB, y que no necesariamente tiene que responderla ahora, pero la hice porque me acuerdo que el año pasado tuvimos una asignatura del libro de los Hechos. Ahí estaba también, entre los hermanos estaba el hermano Esteban, me acuerdo, el hermano Mario, el Marcelo, y la clase la hizo el pastor Luis Hidalgo. Yo me acuerdo que nos contaron un poquito sobre su vida. Él estudió en un seminario dispensacional, y no sé exactamente en qué momento, pero eh, abrazó la teología reformada, ¿ya? Y por lo tanto sus clases obviamente, inevitablemente, estaban relacionadas obviamente con su teología. Él iba avanzando en el libro y también nos iba enseñando también cosas relacionadas con la teología del pacto. A mí personalmente en realidad no me fue algo realmente molesto, pero sí me llamó la atención en una oportunidad, y me quedo dando vueltas eso, cuando dijo que él leyó nuestra declaración y dijo que no se puede decir de la iglesia UCB realmente que es una iglesia dispensacional, ¿ya? Eh, por lo que dice la declaración. Yo sé que obviamente el seminario fomenta el dispensacionalismo, también lo hace a través de otros espacios de enseñanza, por lo tanto claramente lo es, pero si nos sujetamos solamente a lo que dice la declaración, esa era mi pregunta. ¿Se puede decir que es dispensacional? Porque claramente es premilenarista, ¿cierto? Eh, pero se puede decir que es dispensacional. Esa es mi pregunta, sobre todo pensando en lo que ya ahora leímos eh, en el libro, y citando a Blach. Obviamente él decía que el dispensacionalismo se distingue principalmente por la eclesiología, la escatología y la hermenéutica histórico-gramatical. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el apartado sobre las últimas cosas que son, evidentemente hay un reino milenial eh, real, ¿cierto? Y también somos, en ese sentido, premilenaristas, pero no sé si dispensacionalistas, esa era mi pregunta, porque podríamos perfectamente también abrazar un dispensacionalismo histórico, clásico, y quizás otro futurista, no lo sé. Yo me identifico más con el revisado, eh, pero ¿dónde están los límites, por decirlo? Esa era mi pregunta. Correcto. Bueno, parto por lo último, hermano mío. En primer lugar, probablemente este hermano que usted menciona, no le conozco, pero probablemente este hermano es muy probable que haya leído la declaración anterior. Recordemos que en nuestra corporación el año pasado recién se aprobó la última
digamos, revisión de la declaración doctrinal. Y la declaración, es cierto, cuando uno leía la anterior, es algo que yo mencioné, de hecho, en alguna oportunidad, es que aunque nosotros por definición, ¿cierto? La UCB siempre había sido premilenarista y dispensacional, eso es así porque, bueno, desde nuestros orígenes, ¿cierto? Guillermo Strong, él era un hombre de una iglesia bautista independiente de los Estados Unidos que traía esta posición. El hermano Jorge Black, ojo con esto, el hermano Jorge Black, él era presbiteriano, de cuna presbiteriana. Por eso nosotros como ustedes somos una mixtura medio extraña, ¿cierto? Que incluso se ve en nuestra forma de gobierno y todo eso. Pero sabe, aunque él era presbiteriano, él era premilenarista y dispensacional, que hoy día eso es como anormal, porque uno da por hecho, ¿cierto? Y todos dan por hecho que si se es presbiteriano, todos tienen que ser reformados, ¿cierto? En este sentido, milenaristas, debido a que abrazan la Declaración de Fe de Westminster. Pero él, de cuna presbiteriana, él era premilenarista y dispensacional. Y eso lo sé porque tengo una carta, o ¿cierto? Mi suegro, en realidad, él como es misionero, él mostró una vez una carta que le mandó el hermano Jorge Black hace muchos años atrás para que él hablara de estos temas, ¿cierto? En el instituto, ¿cierto? El antiguo Instituto UCB, que después fue CAD y que ahora es seminario. Entonces, es muy interesante eso. Pero en relación a la pregunta de mi hermano Hernán, claro, si uno leía la declaración anterior, la versión anterior, yo siempre se notar eso, que en realidad esa declaración daba para que pudiera alguien que lee eso desde afuera, pudiera ver que somos dispensacionalistas no más. Eso involucra que puede ser un dispensacionalista histórico y también un dispensacionalista dispensacional. Pero en la actual, que no la tengo a mano en este momento, no obstante, en la actual, sí hay ciertos elementos que están claramente establecidos y que están clarificados en relación a la versión anterior. Por ejemplo, se habla claramente de un rapto pretribulacional. Y hermanos queridos, hoy día, por ejemplo, una diferencia que a estas alturas creo que es como la gran diferencia entre el premilenarismo histórico, ojo con esto, el histórico clásico, no el histórico de Lat. ¿Se acuerda que hablamos en el material acerca de eso? Yo personalmente estoy más afín, me siento más afín hermenéuticamente hablando con el premilenarismo histórico clásico, el tradicional. El otro ya no, ¿por qué? Porque ya vemos que cambia mucho la manera de interpretar la escritura. Ese es el punto. Ahora, usted pregunta, ¿cuál es la diferencia? Gran diferencia entre el premilenarismo histórico y el dispensacional, hermanos, básicamente es el tema del rapto. El premilenarismo histórico, muchos de estos hermanos enfatizan la idea de que el rapto va a ser al final de la tribulación, un rapto post-tribulacional. Vamos a hablar de eso después, así que no se asusten. Y algo clave en el premilenarismo dispensacional, o sea, nuestra posición, es que el rapto es antes de la tribulación. Y ese hecho ya está claramente establecido, está de hecho establecido claramente en la declaración de fe actual. Entonces, alguien que lea nuestra declaración de fe actual no podría decir que es ambigua, ¿cierto?, en esta materia y no podría decir que, ¿cierto?, no es dispensacional hoy día porque tiene este aliciente claramente establecido. Esa es la respuesta, hermano Hernán, pero que se entienda. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más, hermanos? Yo, pastor, Adelante. yo quiero hacer un comentario, una opinión, ¿ya? Pero quiero que se entienda bien, por favor, esto no es una opinión contra usted, pastor. Y respecto del curso, es más bien un tema de expectativa mía, personal. Hasta ahora hemos estudiado bastante posturas de distintos intelectuales a lo largo de la historia en términos de interpretaciones, métodos, con ciertos títulos, etcétera. Sin embargo, echo mucho de menos que no estemos usando la escritura para analizar ciertos pasajes que que podamos contrastar con las distintas posiciones que hemos venido estudiando hasta ahora. Entonces, esa es mi,
mi sentimiento encontrado con el curso, que más bien tiene relación cómo está estructurado y en ningún caso con cómo está siendo enseñado, entiendo que, o sea, veo que está haciendo un esfuerzo tremendo por compartir estos conceptos. Pero básicamente eso, Pastor, si en los próximos capítulos hacia adelante, las próximas sesiones, junto con revisar literatura de distintos autores, tengamos por favor como referencia pasajes de la escritura donde podamos entender el porqué de una posición A o una posición B. Hemos hablado del amilenarismo, posmilenarismo, premilenialismo. Yo tengo una posición específica al respecto. Hemos hablado del rapto. Hemos hablado del concepto de iglesia, que a mi juicio es uno de los más complejos. Iglesia Israel es súper complejo. eh, y me parece que ahí tenemos que profundizar para que tengamos un entendimiento acabado de por qué hay distintas interpretaciones. Ese es mi comentario, ¿ah? Pero agradezco, Pastor, con su tremendo esfuerzo que está haciendo por estos temas tan complejos de poder traerlos acá al curso. No se preocupe, hermano. No, mire, si no hay ningún problema, yo entiendo su apreciación y yo agradezco, como le digo, yo agradezco que me lo diga, porque eso me ayuda a mí para poder enfatizar cosas que son relevantes. Junto con eso, hermano, yo quiero insistir en un punto, bueno, para que se entienda. Nosotros aquí, este no es el estudio bíblico del día jueves, del día viernes, en la iglesia local. Este es un seminario teológico. Y Ujú. como tal, nosotros estamos estudiando qué cosa? Teología. La teología, hermanos queridos, obviamente surge de la escritura. O así debería ser la teología bíblica. Pero al mismo tiempo, hermanos míos, nosotros para poder tener un concepto correcto de la teología, hermanos queridos, necesitamos hacer teología. Entonces, yo entiendo esto. Por eso, mire, estoy citando acá otra vez, por varias veces ya, el sílabo. Nosotros partimos acá, ¿cierto? Con esto, introducción, perspectivas del reino, ya lo aprendimos. Ahora vamos, ¿cierto? En el análisis histórico de los principales sistemas de interpretación, que es lo que estamos acabando de hacer esta semana. Y ahora estamos iniciando, con la ayuda de Dios esta semana, mire, aplicando la hermenéutica coherente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en esta unidad, hermanos? Vamos ahora a ver lo que dice mi hermano Patricio, precisamente. Hermano Patricio, para que usted sepa. ¿Cómo aplicamos entonces la hermenéutica? Ahora, ¿cómo se aplican ciertas cosas? Y aquí vamos a tener que meternos de lleno en qué? En revisar ciertos pasajes. Ahora, Bien, vamos a revisar ciertos pasajes, pero al mismo tiempo, note esto, mire, a continuación, la semana 11. ¿Qué vamos a estar hablando? Mire, pactos bíblicos. Hermano, esto ya es Biblia, porque vamos a tener que estudiar los pasajes relacionados a los pactos bíblicos, ¿cierto? Hay varios pactos, sabemos, está el pacto, por ejemplo, que son los relacionados a nuestro tema, pacto abrámico. Del pacto abrámico, ¿cierto? Hay ciertas expansiones de este pacto abrámico, que ahí está el pacto davídico, ¿cierto? Está el nuevo pacto también. ¿Qué ujú, vamos a hacer ahí? Tenemos que estudiar los textos. De hecho, yo ya hoy día tenía preparado lo siguiente que les iba a mostrar y íbamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? No nos dio el tiempo. Pero aquí ya vamos a estar estudiando los pactos bíblicos, hermano. Y por último, note lo que estamos viendo acá, interpretación y desarrollo de la profecía. ¿Qué significa eso? Y así vamos a estar terminando el ramo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, hermanos queridos? Vamos a estar estudiando la profecía que yo sé que es lo que quizá mi hermano Patricio quiere hacer ahora, pero yo quiero pedirles que nos animemos en esto, porque esto es teología, hermanos, es un seminario teológico, ¿ya? sí, Ese es el punto. Aquí, por ejemplo, ojo, hay un detalle, hermano Patricio, yo valoro mucho que aquí todos los hermanos están haciendo un esfuerzo, pero ojo con esto, mire, aquí algunos hermanos están tomando ramos solos, individuales, ¿cierto? ujú, Porque quieren estudiar, porque quieren aprender para servir mejor en sus iglesias. Pero ojo, hay un detalle adicional que tenemos que considerar. Es que este curso, por ejemplo, cada uno de los cursos, hay hermanos aquí que están estudiando para ser pastores ahora en sus iglesias a tiempo completo. Y el seminario reconoce a los pastores como pastores a tiempo completo. O sea, no se mira, la corporación reconoce a los pastores como pastores a tiempo completo habiendo terminado este ramo. O sea, perdón,
todos los ramos que el seminario imparte. Entonces el tema es, hermanos queridos, que un pastor que va a ejercer en el futuro como pastor a tiempo completo de una iglesia debe saber estas cosas, debe hacerlo, porque el pastor que va a ejercer como tal en una iglesia local a futuro, hermanos queridos, va a tener la responsabilidad de su congregación completa, teológicamente hablando. Entonces el pastor tiene que saber, a lo mejor alguien que viene aquí a aprender un curso que no está pensando en ser pastor, no hay ningún problema, porque se queda con el curso y se acabó el problema. Aprendió lo que quería aprender, sacó sus cosas, ¿cierto?, puntuales y listo. Pero el hermano que estudia en este seminario de manera virtual, que cursa cada uno de estos ramos, hermano querido, y de hecho hay muchos hermanos que lo están haciendo así, lo están haciendo con la perspectiva de ser pastores reconocidos por la UCB. Y un pastor reconocido por la UCB, escúchenme bien esto, no puede no saber estas cosas. No puede no Eh, saberlo, porque va a Pastor, tener que guiar a su iglesia después. quizás no me expresé tan claramente, más bien apuntaba a lo siguiente, que, por ejemplo, el dispensacionalismo hace una distinción entre lo que es Israel y la Iglesia, ¿correcto? Así Bien, es. ¿en qué pasaje de la Escritura, más allá de Romanos, podemos reforzar ese ámbito? Es básicamente ese mi cuestionamiento, que si bien estamos repasando conceptos teológicos, no estoy viendo un contraste con el contenido de la escritura para graficar determinados conceptos. Esa es mi postura o digamos, mi petición de tener ese contraste para compararlo. Es decir, ah, digamos, el dispensacionalismo hace esta distinción entre Israel y la iglesia porque en tales libros, capítulos, versículos, se mencionan estos pasajes. Y ahí uno puede hacer el contraste. A lo mejor hay un curso, como bien dice usted, que trata esos temas y yo no lo estoy cursando y por eso ando un poco perdido. Eso puede ser. No, hermano, si no está perdido, mire. Bueno, para ilustrar un poquitito este asunto, bueno, mire, esto es lo que yo tenía preparado para el día de hoy, ¿ya? Por el tiempo obviamente no nos dio. Y vamos a hablar un poquito de dispensacionalismo. Voy a tratar de grabarles esto en un video, hermano, para que usted lo tenga clarito en la semana. Ujú, Hablábamos un poquito de dispensacionalismo, varias cositas, no me voy a adelantar demasiado, tenía, ¿verdad?, algunas perspectivas acá, ¿cierto? Hablábamos de las distintas etapas del dispensacionalismo, y lo voy a grabar para que ustedes lo tengan en detalle. Aparte de eso, hermanos, mire, características. Se edifica el dispensacionalismo, ¿cierto? Se edifica exclusivamente sobre método gramático histórico, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Ya, a esto se refiere mi hermano Patricio. sí. Hermano Patricio, esto lo iba a introducir hoy día, justo esto venía a continuación. Bueno, entonces hablábamos un poquito de estas diferencias. Hablaban ahí algunas citas, mencionaba que la iglesia es la iglesia por estas ciertas razones, Israel es Israel también por estas otras razones, y vamos a hablar de pactos. Entonces hoy día íbamos a comenzar a revisar, hermanos, algunas de estas cosas. Bueno. Ujú, Entonces, eso para que ustedes vean que esto está en el currículum. Bueno, si no lo hemos ok. visto todavía, hermano Patricio, y para cualquier otro hermano que lo requiera y que tenga, por supuesto, la misma inquietud, que es válida, ya sí, hermano Patricio, no se preocupe, yo no me enojo con usted ni estoy enojado, ¿ya? Porque es válido. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que estamos, como les decía, tratando de construir cimientos. Lo que yo quiero, mi propósito, es que estamos trabajando para que cuando usted llegue al final del curso, ojo, no solo sepa que usted es un premilenarista y dispensacional, sino que usted sepa por qué es un premilenarista y dispensacional y no es cualquier otra cosa. Tercero, hermano, ¿qué es lo que queremos? Que usted entienda, ¿cierto? La profecía, porque vamos a estar hablando, mire, la profecía de las 70 semanas para muchos es la profecía más importante de la Biblia, la profecía de las 70 semanas, y la vamos a estudiar en Ok. detalle y vamos a aplicar el método gramático histórico. Vamos a hablar del rapto. Vamos a hablar, hermanos queridos, para que usted tenga una idea, vamos a estudiar a fondo el milenio, que es un tema crucial en el tema de la escatología bíblica, el milenio. Vamos a hablar de los cielos nuevos y las tierras. Vamos a ver, hermanos, todo eso. Y le doy mi palabra, mi compromiso. Pero, ¿cuál es el punto? Como digo, esto es teología. Entonces estamos poniendo cimientos teológicos firmes
para que al final del curso cada uno de nosotros, ¿cierto?, podamos tener claridad respecto a esto. Y mi hermano Patricio toca un tema muy relevante. Hermano, eso es cierto. La diferencia entre Israel y la iglesia es crucial en esto. Y eso, ojo, también es un tema hermenéutico. Ese es el punto. Y vamos a estudiar de eso, ojo, y vamos a leer sobre eso, porque, mira, el librito que está acá, que ustedes ya conocen, que es el segundo libro que íbamos a utilizar como lectura complementaria, aquí el autor, si alguno ya lo ha ojeado, hermanos, enfatiza mucho el tema de la diferencia entre Israel y la iglesia. Porque eso, de hecho, es, como dice el hermano Patricio, es algo medular, es algo crucial en la teología dispensacional. Y tenemos que entenderlo correctamente. Y yo me esmero y me voy a esmerar, hermano. Mi compromiso es este, palabra. Vamos a estudiar eso en detalle para que usted pueda tener una comprensión clara y correcta de estas cosas. Bueno, ese es mi compromiso, ¿ya? Y le animo para que Gracias, pastor. podamos ir avanzando en esa línea, en esa dirección. Así que gracias, hermano. Al contrario, yo le agradezco porque, como digo, me permite a mí tener una visión más clara de las cosas y también, ¿cierto?, tener presentes ciertos aspectos como estos que son relevantes. Y ojo, esta semana ya comenzamos a estudiar sobre qué, hermenéutica, cómo aplicar ahora este método gramático histórico que espero a esta altura ya tengamos claridad de que va en la línea de la ortodoxia, ¿ya? Ese Ujú. es el punto. Y dentro de eso, hermanos, ya, como le dije al principio de la clase, vamos a estar acercándonos al texto ahora, a los pasajes en este Excelente. set. Bueno, así que Gracias, ánimo, pastor. ánimo en el Señor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra Yo, profe, manifestación? Sí, yo Marito, adelante. más que son como preguntas, pero también es un poco una reflexión, porque yo, bueno, antes de entrar a este ramo también pensaba que la escatología era una doctrina secundaria y si no terciaria o cuaternaria, si ya era lo último. Con el pasar del estudio he visto que es una doctrina muy importante. Sin embargo, mi pregunta es, y tiene que ver con eso, porque la otra vez a lo mejor yo me expliqué mal cuando dije, ¿qué pasaría si yo fuera de la iglesia de Sujel Michelet? Sujel Michelet es amileniarista y yo estoy en una iglesia amileniarista. O sea, ¿qué pasa? Lo que yo trataba de decir era, ¿qué pasa con mi vida como creyente en todo este proceso? Porque si la escatología es tan importante, el ser dispensacionalista en la verdad bíblica, porque ese es el punto a lo que dice el hermano en el libro, la escatología dispensacionalista en la verdad bíblica. No hay otra. O sea, las teologías del pacto y todas las otras, yo supongo que por los 100 años que pasaron, quizás la teología del pacto terminó rebotando en el dispensacionalismo por una cuestión de estudio. O sea, si partieron de decir, oye, somos igual que Israel y después se dieron cuenta en 100 años que no somos tan iguales porque la Biblia dice cosas distintas, entonces podría haber sido como una continuidad. No sé si me entienden la idea, pero en el sentido de que el pacto me dio fruto al dispensacionalismo. Sin embargo, lo que yo voy es lo siguiente. Si yo creo que esta es la teología verdadera y la manera correcta de interpretar la escatología o la profecía futurista, que es lo difícil y es el problema que hay en todos lados, ¿qué pasa para los hermanos que no son dispensacionales, son arminianistas o, por ejemplo, no creen en el rapto? Porque yo siempre he creído en el rapto desde chico porque era mi cultura, por decirlo de alguna manera, era el dogma de la iglesia a la que yo he participado. Entonces es una cuestión que yo asumí, o sea, yo creo que el Señor me viene a buscar, me da lo mismo cuándo, pero me voy a ir. El punto es, el punto es, ¿qué pasa con las iglesias que no creen en el rapto o creen en el rapto de manera mala? Porque decir, no nos viene a buscar en medio o nos viene a buscar al final, es una mala interpretación, po. Entonces, ¿cómo esto afecta en mi vida de creyente? En ambos aspectos, y cómo afecta de manera errada y cómo debería afectar de manera positiva, entonces. Ujú, claro. Bueno, varias cositas en la pregunta. Primero, tenemos que estar conscientes de lo que dijimos al principio, hermano. Todas estas perspectivas ya que hemos aprendido, ustedes conocen, no pueden ser todas ciertas al mismo tiempo, eso es evidente. Significa que si unas ciertas, las otras están equivocadas. Eh, cuando mi hermano Mario dice, ¿cierto?, que
Entonces esta tiene que ser la posición correcta. Bueno, es lo que yo creo, que esta es la posición correcta. Y lo creo, como dije antes, no porque lo dice la UCB en su declaración de fe, sino porque tengo la convicción de que cuando tú aplicas o aplicamos, ¿cierto?, el método gramático histórico de una manera coherente, ¿cierto?, podemos llegar naturalmente a estas cosas. No así con estos otros métodos de interpretación, la alegoría, como ya lo hemos estudiado a fondo, y también otros sistemas que hoy día están muy en boga, ¿cierto? Como este tema de la reinterpretación del Antiguo Testamento en función del Nuevo Testamento, que es algo que está muy en boga hoy día también. Cuando tú reinterpretas el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, entonces tú llegas al amilenarismo, al posmilenarismo o al premilenarismo histórico, diríamos, no el clásico, sino que está relacionado a George Eldon Ladd posteriormente. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, en términos prácticos, en cuanto a estas otras iglesias, no podemos hacer mucho porque cada iglesia toma sus decisiones, el liderazgo de una iglesia toma sus decisiones. Y decisiones teológicas, decisiones hermenéuticas, entonces en ese aspecto no es mucho lo que uno puede hacer, más allá de respetar lo que los hermanos hacen y deciden. Puertas afuera no es mucho lo que podemos hacer. Amar al hermano, porque son nuestros hermanos, como lo decíamos la otra vez, ¿cierto? Son nuestros hermanos. Y respetarlos porque son sus decisiones y nosotros no somos responsables de eso. Pero al mismo tiempo, ahora desde nuestra perspectiva, otra vez, no pueden ser las tres posiciones verdades al mismo tiempo. Eso no puede ser porque significa entonces que hay un problema en la Biblia y no hay un problema en la Biblia. El problema, cualquier problema que haya o se suscite está en nosotros, los intérpretes, no en la escritura. La escritura es inspirada, ¿cierto? Etcétera. Entonces, obviamente tiene que haber un camino. Y yo creo que este es el camino. Y esa es mi convicción. No porque lo dice la UCB, sino porque entiendo que para tener una teología ortodoxa, cuando digo ortodoxo, ¿cierto? Me refiero correcto, entonces necesitamos tener una hermenéutica correcta. Y el tener la hermenéutica correcta es lo que nos lleva finalmente a esto. Ahora, ¿cómo afecta esto a los otros hermanos? Bueno, yo creo que los otros hermanos allá, ellos pueden vivir su espiritualidad, ¿cierto? Bien. Hay buenos hermanos allá, ciertamente. Aman al Señor y pueden llevar vidas santas, por supuesto que sí. Eso no afecta en absoluto. Y nosotros, por el lado nuestro, pasa lo mismo. Podemos llevar vidas santas, eh, no nos afecta en lo práctico. Ahora, a mí me anima muchísimo, esto es algo ya personal, sí. Para mí me anima muchísimo saber que Cristo viene, saber que viene un tiempo, ¿cierto?, al que se le denomina como el Señor Jesucristo le habla, Daniel dice que se habla ahí en la semana 70. El Señor Jesucristo le llama tribulación, gran tribulación, ¿cierto? Se habla en la Biblia el día de la ira, ¿cierto? Del día del Señor, del día de Jehová, y todo eso es juicio, está asociado a juicio. Y a mí en lo personal me es tremendamente gratificante, muy gratificante, saber que yo no voy a pasar por ahí. O sea, ¿me entiendes? A mí esto es algo personal mío propio. Y no tiene por qué ser suyo, pero es mío. Entonces yo creo que una escatología bien comprendida va a producir efectos muy positivos en la vida del creyente. Esa es mi convicción, porque es palabra de Dios, porque emana de la palabra de Dios, inspirada por Dios. Ese es el punto. Y eso es algo evidente. Por ejemplo, cuando uno ve Segunda Tesalonicenses, eh, uno ve Primera Tesalonicenses y uno ve que Pablo le encarece a los hermanos que tienen que crecer, ¿cierto? En la fe, en el amor, ¿cierto? Y la esperanza. Cuando llegamos a Segunda Tesalonicenses, ¿qué encontramos allí? Dice, Pablo está alabando a los hermanos porque en medio de la persecución ellos habían crecido. ¿En qué? En fe. ¿En qué más? En amor. Y faltó algo, la esperanza. Debido a la persecución, ellos creyeron que ya estaban en el día del Señor, viviendo las aflicciones del día del Señor. Y Pablo escribe 2 Tesalonicenses, ¿para qué? Para eh, demostrarles, ¿cierto? Y clarificarles que ellos no estaban viviendo en el día del Señor, porque eso era algo futuro, asociado a estas cosas. Entonces, en ese caso práctico, tratando un poquito de responder esta pregunta que mi hermano Mario hace y que quizás no es tan fácil de responder porque hay que ver caso a caso y es amplio.
Por lo menos ahí yo veo un ejemplo bíblico ahí en 2 Tesalonicenses, donde claramente no daba lo mismo creer algo acerca de la escatología. No daba lo mismo si esto era así o era de la otra forma. No daba lo mismo. Y no comprenderlo trajo problemas a los hermanos, porque afectó la fe y la percepción que los hermanos tenían en medio de la aflicción y la dificultad. Entonces, yo estoy de acuerdo, la escatología es relevante y es muy importante, porque cumple propósitos en la vida de los creyentes, obviamente. Y por eso a mí me complica, como les decía, cuando veo de pronto pastores que con tanta ligereza se paran de pronto y dicen, no, que la escatología es una doctrina de segundo, tercero, cuarto orden, ¿cierto? A mí me complican esas declaraciones, porque primero, ¿quién somos nosotros para decir qué es de primer orden, segundo orden, tercer orden o cuarto orden? ¿Quiénes somos nosotros para decirlo? ¿Qué autoridad tenemos para decir ese tipo de cosas? Eh, y esto es importante. Me tomo 10 segundos. El que comenzó con esta idea, un poquito así muy claramente, fue el director, ¿cierto?, del Seminario Bautista del Sur en los Estados Unidos, el Southern Baptist Seminary, Al Mohler. Yo estudié hace algunos años varios ramos en el seminario de Al Mohler. Eh, y es muy interesante porque Al Mohler, él patentó un concepto que se conoce como la triage, que es un concepto de origen francés. Y lo que él hizo fue lo siguiente, él fue a la clínica, ¿cierto? Como cuando usted va a la posta, cuando usted va, ¿cierto?, al consultorio, y a la urgencia, y usted se da cuenta que llega, y ¿qué es lo que hacen? Ya lo pasan a una sala, lo catalogan, ¿cierto? Usted tiene esto, lo catalogan como, no sé, A, B, C, D. Entonces, el que pasa primero a ver el doctor no es el que llegó primero, sino que el que está catalogado más grave, ¿cierto? Uno puede llegar 2 horas tarde, pero si llegó más grave, pasa inmediatamente al médico, y el que lleva 2, 3 horas esperando, no, pues no está tan grave, entonces no pasa temprano. Bueno, ese concepto de la triage tiene que ver con eso, con esa catalogización de esto. En este caso de la teología. ¿Qué es lo que dijo Almoller? Dijo, bueno, él dijo esto. Así como en la clínica, ¿cierto? Catalogan a las personas según la gravedad, eh, en la teología podemos catalogar la teología así. Doctrinas de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Y yo he visto que muchos pastores a lo largo del mundo y a esta altura han abrazado ese tipo de cosas, pues, y las abrazan así como un dogma porque lo dijo Almoller. Y yo estudié en el seminario de Almoller. El punto es que la pregunta es esta. ¿Dónde dice la Biblia que hay doctrinas de primero, segundo, tercer, cuarto orden? Entonces alguien me puede decir, pero es que yo puedo inferir, ¿cierto?, que hay doctrinas que en cierta época fueron más prominentes. Ya, eso es otro tema. ¿Se acuerdan cuáles eran las doctrinas que eran o prominentes en el tiempo de la iglesia temprana, los primeros 300, 400 años de la iglesia? ¿Se acuerdan? Lo leímos y lo estudiamos. Ahí hablábamos, por ejemplo, de la cristología, hablábamos, por ejemplo, de quizá eclesiología, y otras. Y en el tiempo de la Reforma, ¿se acuerdan cuál era? La soteriología, que era la doctrina de la salvación. Esto en cada época han habido doctrinas que han sido más prominentes históricamente. Eso es una realidad, un hecho de la causa. Pero podemos, con una base bíblica sólida, decir, oye, no, es que hay doctrina de primero, segundo, tercero y cuarto orden. ¿Y sobre qué base decimos eso? Es algo que a mí me preocupa y me sorprende a veces que con tanta facilidad los pastores, los teólogos, ¿cierto?, de repente abrazamos ciertas premisas que no están en la Biblia, simplemente porque son populares o porque la dijo alguien famoso. Entonces, es un tema no menor y creo que ahí está. En todo caso, para cerrar un poquito el tema, Mario, no digo, no tenemos mucha injerencia en los hermanos afuera, pero sí tenemos mucho que hacer en cuanto a nosotros. Y algo que yo me ocupo, en la medida de mis posibilidades, es ser diligente en esto, y de modo que por transmitir a mis hermanos de mi iglesia local, porque tampoco uno es responsable de toda la UCB, ¿cierto? Por lo menos en mi iglesia local,
de que ellos puedan tener una fe sólida, una confianza en el Señor, en sus promesas, entendiendo, ¿cierto?, que escatológicamente hablando hay una doctrina sólida que uno puede encontrar a la luz de la Escritura si es que nos acercamos a ellas a través del método correcto. Y como vimos las últimas semanas, la última clase virtual, hay métodos correctos y métodos que no son correctos. Y después hay una decisión de cada quien, ¿cierto?, cuán asiduos estamos a poder enfocarnos en el método correcto. Ese es el punto. No sé si me explico. Eso, hermanos, son 9:30. Si hay alguna pregunta más, yo no tengo problema en responderla, pero si no, ya vamos cerrando por la hora. ¿Eso nomás? Eso Ok, nomás, pastor. Gracias, estuvo muy bueno. ya pues. Vamos a Muy orar bueno el diálogo. entonces. Vamos a orar. Hermano Esteban, ¿podrías dirigirnos en oración para cerrar este tiempo? Sí, no hay problema. Oremos. Amado Padre, agradecidos estamos de esta oportunidad que nos ha dado para poder meditar en estas verdades acerca de los tiempos futuros. Es bastante gratificante a nuestro corazón y alma el poder entender estas cosas, porque nos da la esperanza también que tenemos y alimenta en el poder saber que usted va a venir por nosotros y usted ha designado cómo será ese día, también las cosas que han de acontecer, pero por sobre todo, Señor, incluso teniendo la libertad de poder estudiar y ver cómo a lo largo de la historia han habido bastantes pensadores, estamos claros, amado Padre, y estamos seguros de que usted va a redimir a su iglesia y va a venir por ella. Gracias, amado Padre, por el poder estar estudiando estos estudios. Le rogamos que usted nos llene de sabiduría para poder entender qué es lo que usted quiere que nosotros abracemos también y poder tener con eso también una fe sólida en usted. Gracias, amado Padre. Le ruego una bendición por cada uno de mis compañeros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.